no alcanza si la educación pública no es una educación pública de calidad. Estamos con problemas graves, porque la calidad no es la que todos soñábamos. Y si la calidad no es la que necesitamos, ellos no van a tener las herramientas para enfrentar las demandas, los desafíos del trabajo del siglo XXI. Para discutir piso salarial nacional docente, para discutir el Fondo de Compensación Salarial, para discutir el Fondo Nacional de Incentivo Docente y para discutir el fondo que tiene que ir a cada una de las escuelas para infraestructura, para formación docente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Grato placer de reencontrarlos en el 2018. ¿Cómo andamos, Nacho? ¿Qué decís? Bienvenido. Lourdes, ¿cómo estamos? Paulino. Querido Alejandro Cancelari. Buenas noches, Paulino, equipo, tanto tiempo. La vieja guardia de esta lupa para compartir la información cada noche a las 9. Pero tenemos invitados especiales por ser nuestro primer programa. Está Julio Bárbaro, en un ratito con él vamos a pensar el peronismo del futuro. En un ratito con él vamos a hablar de dónde está la Argentina y dónde está el debate político en la Argentina. Aquí está Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en alusión a uno de los grandes temas del día, que además mañana continúe, que es el paro docente, con afectación real sobre los sectores más vulnerables, que van a la escuela pública. Decía el querido Tomás Bulat aquello de: no hay un acto de rebeldía mayor cuando se es pobre que estudiar, porque eso es lo que te iguala, es lo que te permite progresar, crecer. Y efectivamente, cuando la afectación es a los sectores más vulnerables, lo que estamos es postergando sueños e ilusiones. Miren, de los últimos 10 años, en 6 años, las clases no comenzaron en tiempo y forma en la Argentina. En los últimos 12 años, la matrícula en la escuela pública en el país, pese a que la población aumentó, cayó en 300.000 personas. Es decir, hay 300.000 chicos menos que son cobijados por el sistema que vos y yo probablemente usamos para instruirnos. La educación pública. Era una excepción a la regla, no la regla, de aquel que pudiera eventualmente pagar un colegio privado. En las ciudades del interior, como la mía, en Las Flores, la educación privada casi no existía. Era un colegio religioso con una cuota casi menor. 25 años atrás, 30. De esa cuestión vamos a estar hablando, y por cierto, mucho esta noche, porque allí se va a discutir en buena medida hacia dónde vamos como sociedad y como país. Y por eso le vamos a dar el tiempo que la situación amerita. Pero tenemos novedades como siempre, pero además tenemos incorporaciones. Desde Brasil en un ratito va a estar alguien que se suma a este equipo, porque Brasil es muy importante este año, porque elige presidente, porque el déficit comercial con Brasil explica el conjunto de dólares que se van de la economía argentina por el famoso déficit comercial. Esa relación asimétrica entre el gigante y el socio complementario y contrapuesto en muchos ámbitos como la Argentina es lo que está generando un hueco de más de 8.000 millones de dólares que la Argentina necesita para pagar lo que le compra al mundo en desmedro de lo que le vende finalmente al mundo. Y Brasil lo explica. Así que por eso vamos a tener a alguien desde Brasil casi permanente y sistemáticamente aquí con nosotros. Pero también está la queridísima Paola Prenat, a quien me da mucho gusto presentar. Hola, Pao. Hola, Paulino, gracias por convocarme. Qué buen reencuentro tenerte acá. Qué bueno, es cierto. Para algunos, y de hecho compañeros tuyos, le digo, estuvimos juntos en lo que era desayuno, despertábamos a Pepe Pompín hace mucho tiempo. ¿Por qué? No quiere decir la edad, pero vos sos más joven que yo, se los aseguro. Y aquí, compartiendo este momento para matizar
entre noticias de actualidad, cultural y que también tiene que ver con la política, les voy a traer cosas lindas, como para distendernos un poquito porque son fuertes los temas que estás tocando y sobre todo para este comienzo. Un comienzo que nos trae mucho calor, 26 grados es la temperatura actual que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, 25,3 aproximadamente es la sensación térmica, así está la ciudad iluminada, con ganas de disfrutarla de la mejor manera y no, por ejemplo, como me pasó a mí, cruzarme con algún paro, ¿no? Terminar con los paros y darle educación, como recién decías vos, Paulino. Yo también extraño esos grandes momentos que si pensamos, los argentinos, los niños perdieron un año escolar con respecto al mundo entero de la cantidad de días que no pudieron ir a las clases y ni siquiera hablar del sur, ¿no? Que ellos perdieron mucho más. Pero provincias que no han empezado, provincias que no han empezado las clases. Bueno, la novedad saliente, antes de meterme en el diálogo con Villegas, es que está el intendente de Río Turbio ya detenido a esta hora. Así es, Atanasio Pérez Osuna, el ex interventor de los yacimientos carboníferos Río Turbio, actual intendente de Río Turbio, hace instantes nada más fue detenido por la Policía Federal Argentina y esto es en el marco de una causa que investiga una defraudación al Estado. El actual interventor de Yacimientos Río Turbio había hecho una denuncia, más allá de la denuncia base, que es la defraudación por el desvío de fondos, por convenios con la UTN. En este caso se trataba de un convenio que se había realizado para realizar una calle de 7 kilómetros, la refacción de la avenida ICDRT. Bueno, esa avenida que iba a durar 7 kilómetros desde la rotonda de Río Turbio hasta la entrada de 28 de noviembre, que es una localidad aledaña, iba a costar esa refacción 500 millones a cargo de la firma Feinzer, esa firma cuya apoderada es Romina Mercado, la sobrina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la hija de Alicia Kirchner. En este caso hubo 3 desembolsos de 50 millones de pesos, nunca se terminó la obra y lo que sabemos que justamente después, el último desembolso fue cuando, un día antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el poder, en el año 2015, y lo que sí hizo la empresa fue, unos meses después, enviar una carta de documento pidiendo 25 millones de pesos más, por lo cual obviamente no se los dieron, ¿no? O sea, cobraron 150 millones de una obra prevista en 500. Así es. No hicieron la ejecución ni siquiera de ese tramo. Después pidieron una ampliación y el último pago lo recepcionaron el día inmediatamente anterior a que Cristina deje el poder. Esto es el 8 de diciembre porque Cristina el 9 se fue en el famoso vuelo regular de aerolíneas para evitar la famosa discusión por el traspaso de mando, donde era, si en la Casa Rosada, en el Congreso y demás. Lo que está claro es que ahí está involucrado además un referente de la industria de la década pasada, Juan Carlos Lascurain, a quien también le han pedido la detención, el ex titular de la UIA. Sí, el juez Rodríguez pidió la detención de Pérez Osuna, de Miguel Larregina, que es un ex gerente de ICRT, también pidió de un señor llamado Vargas, que también trabajaba en ICRT, pidió la detención de Matías Mazú, pero para Matías Mazú, diputado del Frente para la Victoria, pidió primero el desafuero, es decir, envió a la provincia de Santa Cruz para que la Cámara decida si lo hace el desafuero o no de Matías Mazú. Que no va a suceder por la mayoría política que tiene Alicia Kirchner en la legislatura. Déjame decir que es lo mismo que ocurrió con Devido, lo mismo que ocurrió con la expresidenta. En un caso, el desafuero se trató, en el otro da la impresión que está dormido y que no hay voluntad política de hacerlo en el Senado. Así es, Paulino. Y la persona de la que vos hablabas, que es un industrial, estamos hablando de Juan Carlos Lascurain. Que sería, o es, mejor dicho, el dueño de la empresa que... De Feinzer. Feinzer, cuyos empleados reclamaron salarios ya en diciembre porque no estaban con los salarios al día. Lascurain, que tiene la empresa en... San Martín. Y es vecino de 3 de febrero de la localidad de Ciudad Jardín. Y fue un referente muy importante de esa localidad y de 3 de febrero. Pero también. Acá tenemos una decisión judicial que, digamos, encarcela a un intendente que estaba a un lado del mostrador, pero al mismo tiempo también a un empresario que era el que pagaba, o el que recibía en este caso. Efectivamente. Así más allá de todo el resto de los interlocutores. Lo que hace el juez es pedir la indagatoria, citarlos a indagatoria, que va a ser en los próximos días. Obviamente, una vez que estén detenidos,
van a tener que, el juez va a tener que 48 horas para tomar la indagatoria y después 10 días para definir si los procesa o no. Seguramente algunos de ellos van a pedir la exhibición de prisión. Eso... La preventiva se supone es para no obstaculizar la investigación o en su defecto por la posibilidad de fuga. Por el riesgo de fuga. Más que nada me parece que es el primero de los elementos. Por obstaculización. Está bien. Nacho, a esta hora, ¿cuál es el título? Bueno, Gustavo Arribas y el contraataque, ¿no?, del jefe de los espías que se prepara, en realidad se anticipa a un eventual pedido de la justicia, se presenta ante el juzgado del juez Bonadío. Se presentó espontáneamente, tiene que ver con la estrategia del gobierno de marcar de que lo que surgió esta semana, que publicó Walco Nadamun en el diario La Nación, tiene que ver con lo mismo que en su momento se le había adjudicado y finalmente no se le pudo corroborar, o en todo caso no pudo corroborar el arrepentido brasileño Leonardo Meireles. Que es que habría cobrado $850.000 de coimas en el caso de Odebrecht. Exactamente. Traducido, puesto en blanco sobre negro, más o menos. Pide que se evalúen sus cuentas, dice, estas son mis cuentas, estas fueron, pregúntenle al Banco Central qué cuentas tuve durante esos años, para que de alguna manera, después cuando llegue un pedido de la justicia brasileña o un eventual... En realidad es más que nada una estrategia política. Es muy difícil que la justicia brasileña termine de dar vuelta a todo y llegando con un pedido formal. Ahora, quiero marcar esto. Arribas vive en la casa en donde vivía el presidente Macri, en la Avenida Libertador, hasta que se mudó, se lo alquila, hasta que se mudó a la Quinta de Olivos. Sí. Arribas es el jefe de la inteligencia en la Argentina. Sí. Arribas fue partícipe del Boca campeón de Macri durante los 10 años, participó en el pase de jugadores. Claro, era un activo manager de futbolistas. Y tuvo, digamos, muchos negocios en Brasil, futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando. Dicen que Arribas era el nexo con Calcaterra y algunas obras de Odebrecht en la Argentina. Sí, esa es la sospecha. Esa es la sospecha, por lo cual le habrían pagado coimas para que Calcaterra, junto con otros, hicieran soterramiento del Sarmiento, por el cual están siendo investigados muchos a propósito de esa obra que aparentemente el gobierno ha decidido terminar. Claro. Es decir, llegar a su final, digamos. Digo para contar la historia de que la persona que estamos mencionando puede no ser muy conocida, podés no tener registro de él, pero es una persona muy importante porque es la persona mayor confianza del mismísimo presidente Macri. Es el jefe de los espías. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, ¿en qué anda el peronismo? Lo vamos a hablar en un ratito con Julio Bárbaro, porque vamos a mostrar algunas fotos de los cónclaves, los congresos, las reuniones. Está muy activo, ¿no? El 15 de marzo hay congreso partidario en una localidad del conurbano a confirmar, y ahí se va a verificar la pelea entre La Matanza y Merlo por la conducción posterior del peronismo. O sea, Menéndez, Espinosa. Efectivamente. Un Espinosa que ya está armando La Matanza para volver al distrito como intendente, y un Gustavo Menéndez que se junta con todos, pero en la última oportunidad que se juntaron en General San Martín todos los presidentes del PJ, con la presencia de Pablo Moyano ahí y otros dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, un intendente se animó a levantarse a los 10 minutos de la reunión. ¿Sí? Y, a ver, en el medio de todo eso, hablando de Moyano, él planteó que la nueva CGT no va a participar camioneros. Sí. O sea que efectivamente terminamos diciembre con una CGT fuerte y empezamos marzo con una CGT dividida. Debilitada y ya fracturada de hecho. ¿Y cuánta CGT va a haber? Si va a volver a haber 2 CGT, 3 CGT, una CGT oficial y después el Movimiento de Trabajadores Argentinos vía Pablo Moyano, la azul y blanca de Luis Barrio Nuevo, que se mantiene en silencio, estuvo en el exterior hasta hace muy poquito. Claro. Ministro Villegas, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es más fácil o más difícil al gobierno cuando se atomiza tanto la dirigencia gremial? Porque uno tiende a pensar es más fácil, los tiene divididos. Ahora también no hay interlocutor válido. Hay una lógica que yo viví y vivo como ciudadano común, como ciudadano a pie. Cuando el justicialismo ha sido gobierno, en general han dividido la CGT. Y cuando han sido oposición, se ha unido la CGT. Hoy vivimos una dinámica diferente, una lógica diferente. Y yo creo que son ellos mismos, los dirigentes gremiales, los que tienen que volver a darle contenido a lo que es la palabra gremialismo y por qué nació el gremialismo. ¿Usted cree que está vacío de contenido hoy el gremialismo? Yo creo que hay muchas cosas vacías de contenido.
Y yo creo que Cambiemos vino de alguna manera a enfrentar esa realidad, dándose un contenido y ofreciéndole a la Argentina una alternativa de cambio. ¿Y Cambiemos tiene un contenido homogéneo? Cambiemos tiene, en primer lugar, personas comprometidas con la idea de volver a ser una sociedad que mire para adelante y con cambiar de alguna manera el fracaso permanente en el que nos vemos sumergidos como sociedad hace muchos años. Mire, yo tengo una forma muy sencilla de explicármelo a mí, porque no estoy, tal vez, no tengo ambiciones de explicarle a nadie. Digo, cuando usted tiene que bajar de peso, tiene dos caminos. Hace dieta y entonces baja de peso, o cambia su relación con la comida. Y entonces esa es una verdadera transformación. Cuando usted hace dieta, rebota, se lo digo por experiencia propia. Cuando usted decide cambiar la relación con los alimentos, con la comida, con el ejercicio, con el descanso, hace una verdadera transformación. La dieta es un aprendizaje de primer grado. El cambio de relación con la comida es un aprendizaje de segundo grado. Es lo que transforma a uno en relación a algo. Ojalá el peronismo se pueda dar contenido, tenga un aprendizaje, porque la sociedad necesita alternancia. Nosotros venimos de una Argentina que durante muchos años fue gobernada con un esquema de no cambiar absolutamente nada. Lo vivimos en la provincia de Buenos Aires. Lo que me trae hoy acá a la invitación que usted gentilmente nos hace, la educación. ¿Usted cree que nada cambió? Nos hemos traicionado en los valores más profundos de la Argentina. Es Argentina donde la palabra valía, donde la persona que usted contrataba para hacer un trabajo en su casa venía, cumplía. Pues está bien, pero la Argentina en la que Villegas, el presidente, es el mismo que dijo fútbol para todos no se termina. Es el mismo presidente que también dijo voy a restituir el 82% móvil y no lo hizo. Es el mismo presidente que también defraudó con aspectos que decía en la previa y que después no pudo plasmar en la realidad. Por lo tanto, la devaluación de la palabra también tiene Pero el presidente. Ahí vuelvo, Paulino. Alguien que no ejecuta con el ejemplo. Ahí vuelvo, Paulino, a la pregunta que vos me hacías. ¿Conviene una CGT unificada o no? ¿Conviene una oposición fuerte o no? Claro que conviene una dirigencia gremial empresaria seria, sólida, transparente y con cosas claras. Claro que conviene una mesa con dirigentes que, más allá de sus diferencias, tengan una visión de país. Claro que conviene una oposición política en condiciones de construir. Si no, un gobierno que es minoría parlamentaria, aún habiendo ganado las elecciones de octubre, digamos, y que necesita consensos, no puede hacer todo solo. Eso estamos de acuerdo, pero el gobierno tiene eso es la principal responsabilidad de convocar al resto. Bueno, yo creo que se ha hecho desde el primer día. Mire, nosotros, para llevarlo al terreno que yo más conozco, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora ha hablado, ha invitado al diálogo, ha acordado con todos los espacios políticos con representación parlamentaria. Tal vez Federico Salvay podría darles mucho más detalles, digo. Pero hemos sacado leyes trascendentes en la provincia de Buenos Aires. La reforma del IPS... La no reelección indefinida de intendentes. Es algo, la declaración jurada de más de 25.000 funcionarios públicos donde se suma el Poder Judicial de la provincia. Son cosas que no pasaban. Si esto no es convocar al diálogo y consensuar, cuando del otro lado se puede, se hace. El Gobierno Nacional sacó mucha cantidad de leyes. ¿La reforma al IPS se va a hacer este año al Instituto de Previsión Social? No es algo que esté hoy en la carpeta de los proyectos. Sí, lo que ha dicho la gobernadora, y lo han hecho público porque era una de las preocupaciones de los principales dirigentes gremiales, es en el momento que esté en agenda va a ser una discusión que nos tenemos que dar con todos los sectores de la representación política y gremial en la provincia de Buenos Aires. Villegas, el año pasado ustedes recurrieron a la cláusula gatillo para convencer a los gremios. Los gremios, paradójicamente, el año pasado no lo querían, lo terminaron aceptando casi a regañadientes. En este caso lo piden y ustedes ahora no aceptan. ¿Tiene que ver con la orden que bajó la Casa Rosada de desalentar la expectativa inflacionaria no abonando la cláusula gatillo? Nacho, mira, en 2016 no usamos cláusula gatillo. Fuimos a un acuerdo de larga duración, digamos,
con los docentes, 34,5. Con todo el resto de los estatales fuimos a acuerdos cortos. Teníamos una mayor imprevisibilidad de cómo podía evolucionar la inflación, y los gremios estatales en la provincia fueron bastante razonables en decir, lo que planteamos con el ministro Lacunza, en conjunto con la gobernadora, fue hagamos acuerdos cortos y vamos acomodando. Nos pasamos todo el año negociando, ¿vos te acordás? Sí. Con los docentes fuimos a un acuerdo largo porque no había forma de tener un acuerdo corto. Después, cuando negociamos 2017, reconocieron que se habían equivocado y que tuvimos que hacer un ajuste en 2017 sobre lo que había sido esos 2,5 puntos que terminamos acordando el año pasado en la paritaria de 2017. No solo no la querían aceptar y nos fuimos con 3-4 meses de conflicto y 17 días de paro, sino que además la condición final de Roberto Baradel fue escribamos que al 31 de diciembre caduca indefectiblemente la cláusula gatillo. Eso está en el acta paritaria del 2017. Esto no es porque ahora lo piden, no queremos, no. En medio de todo el proceso, el gobierno nacional, la autoridad monetaria, el Poder Ejecutivo, cambian la expectativa inflacionaria para el 2018 y la suben un 50%, que incluye en esa proyección... Que ya quedó corta. Muchos de los aumentos... Bueno, veamos, digamos, es posible, digo, que te sobre un punto de inflación, que te falte un punto de consumo, pero te sobra un punto de inflación cuando si no es 15, es 16, 17. Y te falta un punto de consumo para crecer al 4 anual. Estamos creciendo al 3,5. Porque para una sociedad como la nuestra, que viene de donde viene, esto de las tasas chinas 4 años y después cuando nos caemos como un piano, no sirve. Es mucho más razonable para un país como la Argentina crecer al 3,5, al 3,8, al 4, andando bien las cosas durante muchos años. ¿Le genera una Chile. presión en negociar con estas características que impone la realidad y que además suena como que tienen que quedar como el caso testigo de todo el resto del país porque Vidal es Macri? A ver, ¿cómo no vamos a ser el caso testigo del país si somos la provincia que produce el 40% del PBI? ¿Cómo no vamos a ser el caso testigo del país si somos la comunidad educativa, en este caso hablando de educación, la segunda comunidad educativa de América del Sur después de San Pablo? Evidentemente. ¿Cómo no va a ser Roberto Baradel y Petrosini los referentes, más allá de la cantidad de afiliados que tengan, si están en el territorio de la provincia que más mueve en estos temas? Siempre hay una presión para negociar. Siempre. Si uno lo toma en serio y el foco está puesto no solo en una condición salarial, sino en cambiar los fundamentos de la gestión estatal de la educación pública. Lo que decía el presidente cuando ustedes hacían la introducción. Digo, el mundo no va a esperar a los chicos de la provincia de Buenos Aires para darle oportunidad de empleo. Si los chicos si no empezamos ahora, si no empezamos en las inferiores, es difícil que tengamos un buen seleccionado, ¿no? En cualquier ámbito. Digo. ¿Va a haber una convocatoria para el miércoles, por caso? Nosotros tenemos... hoy mañana paro, digamos, pero el hoy miércoles... mañana paro, nosotros reunión, estamos ¿no? trabajando, nosotros estamos permanentemente trabajando con el ministro Lacunza, con el ministro Sanchezini, con la gobernadora, con el jefe de gabinete y seguramente a la mayor brevedad vamos a estar convocando una nueva reunión. ¿Sería esta semana? El año pasado, Paulino, convocamos, aún con 17 días de paro sobre el lomo, y tuvimos convocatorias a paro por haber cambiado en el último minuto nosotros por una cuestión de logística, retrasando una hora una reunión. Entonces, tenemos que ser todos muy responsables. Mira, el lenguaje, digamos, en la Argentina, las palabras crean realidades, ¿no? Sí. Entonces, el análisis de alguien diciendo vamos a estar seguramente por arriba de la inflación proyectada, empieza a crear la realidad de una inflación que se va para arriba. Y esto no significa no comunicar y no transparentar las cosas. Pero digo, cuidado con el lenguaje. Lo que pasa ¿Cómo nos manejamos? Esto de que se echan la culpa los docentes al gobierno, los maestros a la dirigencia los padres a la dirigencia. Pero hay resortes que tiene el gobierno que no pueden ser desoídos. Si es el mismo gobierno el que multiplica la tarifa de luz, de gas, de agua, multiplica la tarifa de peajes, aumenta la medicina prepaga por encima de la media, libera precios en los medicamentos pegándole al sector y el eslabón más débil de la cadena en términos sociales, que son los viejos y los más chiquitos.
evidentemente no están contribuyendo a bajar la inflación. Después discutimos, digamos, pero claramente no es que se crean las expectativas por la nada misma. No. De hecho, en febrero la inflación tiene un piso del 2,5. Pero analicemos la composición, y no quiero ir demasiado a lo técnico, porque quienes nos escuchan quieren simpleza y soluciones, pero analicemos la situación de la inflación en 2017, 24,8. La inflación, alimentos y bebidas, 20. El aumento de salarios promedio en la economía argentina, 27,3. Recuperando parte del 2016 perdido, que fue 40 contra 34. Te acepto en parte eso, aunque muchos tuvieron bonos, hay otras cláusulas. Se notó, más consumo, repuntó. ¿No? Verano último, mejor que los anteriores. El gobierno ajusta la expectativa inflacionaria en un 50%. Cuando vos mirás lo que es la núcleo, la regulada y la estacional, la inflación está indefectiblemente a la baja. No al ritmo que quisiéramos, como te decía antes, puede sobrar un punto de inflación, pero estaremos algún punto más, algún punto menos. Nos puede faltar un punto de consumo, pero para crecer al 4, no al 2,5 o al 3. Volviendo al tema docente, se dijo que por cada 3 docentes hay uno que está frente a curso y que 2 tienen suplencia, licencia o demás, que no están dando clases, digamos. Se dijo también, y al mismo tiempo, que hay un régimen de licencias que involucra a más de 100.000 docentes por mes. Promedio. Sí. Bueno, se lo pregunté al titular de Dogma. ¿Me deja escuchar lo que me decía en la radio y usted le responde? Miguel Díaz. Miguel Díaz, exactamente. El titular esto era lo que decía esta mañana a propósito de estos 2 planteos con los cuales se han plantado muchos, no solo en la provincia, sino en otras jurisdicciones, en la discusión paritaria docente. Adelante. Hay un mito que dice que hay un docente frente al curso de cada 3 docentes, que el resto hace tareas complementarias, está con licencia, es suplente. Eran 7, porque eso fue un invento del señor Nerta. Ahora dicen 3 por 1. No, eso es falso absolutamente, porque si no tendría que ser un ministerio de 2 millones de personas. No, porque si hay 300.000 docentes, digamos, serían 100.000 frente al curso y 200.000 o con licencia o con o siendo suplentes, etcétera. Entonces usted dice, no, eso es imposible. No, es imposible. Está bien. Dicen que hay más de 115.000 licencias por mes, o pedidos de licencias por mes. El otro día, miren, el tema, lo que hay que hacer, si usted tiene 300.000 personas trabajando, lo que tiene que contar no es los días de la licencia, tiene que contar la cantidad de agentes que pidieron licencia. Y el otro día pisaron el palito, ¿saben lo que dijeron? 20.000 licencias, de 300.000 trabajadores. Si piden 20.000 licencias, eso quiere decir que no llegamos al 7%, pero con otro agregado. Fíjese, no llegamos al 7%, pero tenemos que restarle a todos los auxiliares, porque en educación se pidieron licencias por 20.000. Bueno, esto era parte de lo que decía Miguel Díaz, ¿no es así? Yo le tengo mucho aprecio personal a Miguel, pero digo, nosotros tenemos 282.000 docentes, 82.000 auxiliares no docentes. El año pasado nosotros tuvimos promedio por mes 105.000 pedidos de licencia. ¿De 105.000 docentes distintos? Exacto. Que con el arrastre del 2017 generaron 117.000 suplencias. Eso le cuesta a todos los bonaerenses 19.000 millones de pesos. 1.000 millones de dólares. Moneda más, moneda menos, dependiendo de cómo cierra. Ahora, nosotros creemos que ahí hay 2 potencialidades. Una evidente, es obvia y es económica, pero que tal vez no es la más importante. La más importante es la continuidad de la tarea del docente al frente del grado. Todos nosotros tenemos hijos, o la inmensa mayoría de nosotros tenemos hijos y sabemos lo que significa. La importancia de que el docente sea uno. Yo me acuerdo todavía del maestro de primer grado, el profesor Santarone. Digamos, lo tuve todo el año, 6 años, saco corbata, con camisa blanca, corbata negra todo el año, que me enseñó a escribir mi apellido sin la Y. Pero lo tuvimos todo el año. Y usted dice que eso falta hoy. Eso falta. Hoy el 40% de los chicos que van a la escuela en la educación primaria tiene 2 o más maestros al año. Y el 20% de ellos tienen 3 o más maestros al año. Por eso yo decía hoy, cuando la discusión a la mañana parecía había dejado de ser la discusión salarial, pero fundamentalmente el tema de la calidad educativa, y la discusión parecía ser el porcentaje de adhesión, digo, ¿cómo puede ser
dicen, nuestros representantes gremiales a la mesa dicen que no tienen información, pero a las 8:30 de la mañana podían determinar que la adhesión era del 85%. ¿Y para usted cuánto fue? 45. Y 47 sumando el turno de la tarde en las escuelas que tienen tarde. En varios municipios, perdóname, Paulino, efectivamente los intendentes, inclusive de la oposición, dieron inicio al ciclo lectivo. Y mañana Baradel hace una conferencia de prensa en San Martín junto al intendente Catopolis. 70 intendentes dieron inicio al año lectivo. De 136 135. Todavía somos 135. ¿Lezama no sumó? ¿O Sí, con sí, Lezama con 135 son? Perfecto. Sí, sí, no, obviamente. Me perdí la cuenta. Si no, no pudiera Lezama. Sí. Ministro, más allá de la humorada, ¿es consciente de todas maneras que ahí se juega el futuro de la Argentina y que la Sin escuela duda. tiene que dar, y que hay que pagarle bien al docente, que hay que darle Sin infraestructura, que hay que ponerle lo mejor? Yo soy hijo de una maestra de escuela rural. 5 años de su vida iba hasta la ruta, hacía dedo con otra docente y se iba hasta Pardo desde Las Flores, 30 kilómetros a dar clase. Mi madre fue maestra rural cuando Quilmes era rural. Por eso digo, hay una nobleza enorme en muchos. Estarán los malos docentes, como todo en la vida. Pero hay muchos que tienen una nobleza enorme. ¿Sienten ese peso? ¿Lo consideran? ¿Lo ven en eso? Sentimos ese peso, Paulino, déjame que te diga algo. Sentimos ese peso, sentimos a esa gente, hablamos con esa gente, son mayoría. Esta no es una discusión ni una disputa con el docente, ni siquiera es por el salario, porque en definitiva es pagar lo mejor que podemos, de la mejor manera posible. Esta es una discusión de miramos para atrás y vemos que hay que rescatar rápidamente a los chicos. Y si miramos para adelante, sabemos que el camino está lleno de dificultades. Pero hay que trabajar en conjunto. No podemos hacer simulacro de diálogo. Yo preparo cada una de las reuniones con el ministro Lacunza, con el ministro Suárez, con el ministro Sánchezini, con nuestros equipos, vemos las alternativas. No podemos hacer simulacros. ¿Sabes por qué? Porque hoy, del otro lado, cuando vos analizás cómo impactó el paro en las escuelas privadas, fue imperceptible. Sí, menor, absolutamente. Y entonces, cuando hablamos de diferencias a futuro, y yo digo... Generás más desigualdad y más inequidad. Por supuesto. Ahora, ministro, lo último, ¿va a haber una nueva oferta o no? Nosotros estamos Porque para que el diálogo sea fructífero hay que estar dispuesto a conceder cuando uno se sienta en una mesa de negociación. Nosotros siempre hemos trabajado sobre la base de las observaciones que hacen y sobre la posibilidad de mejorar estructural y conceptualmente nuestra propuesta. Hay cosas que en la mesa de negociación cedemos, como hay cosas que hay que ceder de ambas partes. Hay otras cuestiones que hacen a los principios básicos de los compromisos que asumió la gobernadora, no con la dirigencia gremial, que asumió la gobernadora con los bonaerenses que la votaron y con los que no la votaron. Porque hay mucha gente, muchos distritos. Hoy mirábamos los números, a ver, digo, siempre que ocurre esto, uno mira cómo está el paro acá y cómo fueron las elecciones. Y en lugares donde perdimos, el paro es bajo. Entonces, usted no ve una relación política. No hay una correlación de la gente. Sí, la política siempre trata de sacar un... Pero no la gente. Pero es que la conexión es con la gente. El cambio lo buscó la gente, lo pidió la gente. Encontró en María Eugenia, en Mauricio, ese canal. Y es una gran oportunidad para Argentina, no porque gobierne Cambiemos. Porque mientras gobierne Cambiemos es bueno que estas otras estructuras se puedan dar otra vez contenidos de futuro. Si no, esto no puede terminar en un paréntesis, esto es lo que digo. Cuando los dirigentes sindicales que están presos, y sabemos que ya vemos, tienen que quedar presos, tienen que hacerse responsables de sus faltas. Si hay empresarios que tienen que ir presos, que vayan presos. Nosotros, humildemente, el Ministerio de Trabajo, hace poco, una empresa metalmecánica familiar, 30 personas en medio de diciembre sin nada. Citamos al empresario, por obvias razones no voy a dar el nombre, porque no corresponde, no vino. Mandó un abogado, prometió pago, prometió una serie de cuestiones en un acta que no se cumplió. En enero le mandamos el patrullero a Cariló y lo hicimos venir y hacerse responsable. O sea, nosotros no gobernamos ni para los ricos ni para los empresarios, gobernamos para transformar la Argentina y en este caso la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos toca.
Ministro, gracias. Gracias a vos, Paulino, y gracias muy a gentil, todos. y muy generoso porque son días álgidos, intensos. Y mucho éxito en este nuevo año. Bueno, muchísimas gracias. Muy gentil por ser parte del primer programa, además. Bueno, a todo esto estuvo el recorte de la política, Nacho. Sí. Finalmente, oficialmente confirmado sí, hoy. Igual te voy a decir una cosa. Sí. El recorte no es tan recorte. La diferencia de dinero es muy poquita, impacta muy poco en el PBI de un país, es más bien simbólico. Y con el correr de los días vamos a hacer un repaso de quiénes se fueron, de quiénes dejaron los cargos a raíz de este recorte, y vas a ver que son muy contaditos. Al que más le pasaron la tijera es Echeverría en el Ministerio de Agroindustria, ¿no? Sí, es un ministerio que estaba... 11 de 15 secretarías le desplumaron. Estaba inflado. Había algunos que estaban muy inflados, otros que no. Hay algunos que quedan con muy pocas secretarías, pero vamos a hacer un repaso para la semana que viene, finalmente con quiénes se fueron y quiénes quedan, y vas a ver que muchos no se fueron. Mientras le pido a Paola que se acerque, quiero compartir algo. Mañana se inaugura el año judicial por parte del presidente de la Corte, Lorenzetti. Hay enorme expectativa por lo que pueda hacer su discurso y demás. Mañana se presenta el proyecto del gobierno sobre la despenalización del aborto, firmado, en realidad del gobierno, por un colectivo muy heterogéneo que va desde el Partido Obrero hasta dirigentes de Cambiemos, que validan con más de 70 firmas el proyecto que quiere darle origen a la discusión en el ámbito de la Cámara de Diputados y que va a empezar muy pronto. Pero mañana Lorenzetti al mediodía va a ser un poco la vedette y la figura. Sí, y uno supone que va a hablar de cosas que tengan que ver con la justicia y la dinámica del accionar de la justicia. Bueno, la idea es justamente hacer unos lineamientos de la transformación de los poderes judiciales. ¿Qué pretende Lorenzetti? Que haya cambios en la justicia, que la justicia sea más independiente, algo que vienen diciendo hace ya tiempo, que sea más transparente, que se trabaje diferente, que sea más informático. Muchísimas cosas que se van a debatir más allá del discurso de Lorenzetti a las 12 mañana en la Corte Suprema de Justicia. Va a haber un encuentro donde van a participar todos los jueces tanto de cualquiera de las provincias, de distintos fueros. Van a estar mañana y el día miércoles trabajando para hacer un documento final en relación a qué es lo que queremos de la justicia, qué es lo que se busca de la justicia, esta nueva justicia que pretende este cambio el titular de la Corte. Y que es indispensable porque la justicia tiene estos eslabones. Miren, preparamos un pequeño documento, va a ser en distintas sagas que lo vamos a presentar sobre cómo se trabaja en la justicia, porque a la justicia uno le pide celeridad, uno le pide que actúe en tiempo y forma. Generalmente hablamos de los malos jueces, también están los buenos, de los buenos fiscales también están los malos, como todo en la vida. Pero hay condiciones que hay que cambiar. Cuando uno toma la decisión de que la justicia tenga un peso específico en la sociedad, uno tiene que dotarla de infraestructura, de presupuesto, porque si no se termina en imágenes como estas, que son dantescas y que son parte de la geografía de los tribunales hoy en la Argentina y que ojalá cambien. Miren.
fuente, ¿no? Hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Tenemos el Twitter activo, Pau. Tal cual, porque seguramente desde que comenzó el programa estamos en vivo, tenés inquietudes, querés compartir con nosotros algún comentario, aprovecha, comunicate en el @lalupa26, estamos con ustedes en vivo y en directo. Está contando el querido Gustavo Segre, ojalá podamos hablar con él, que han levantado el secreto bancario sobre Michel Temer por una investigación por denuncias de corrupción en Brasil. Así es. Fue un integrante de la Corte el que lo ha hecho. Tremenda noticia en Brasil, en el día previo a que se resuelva la situación procesal de Lula, que es mañana. Sí. Capaz que lo hacen para anticipar lo otro. Uno siempre es mal pensado. Julio Bárbaro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿Cómo anda? Bien. Gracias por este ratito. ¿En qué está el peronismo? Hoy no está, ausente sin aviso, no vino. Digo, yo creo que la política argentina está con riesgo de volver a lo peor que nos pasó, que es que se vayan todos. Digo, la esperanza la tuvo en un momento el gobierno, la tiene bastante, pero uno ve que se descascara, ¿eh? Si uno transita la calle, el que el año pasado le decía, vamos, ahora le dice, vamos. Digamos, hay como una angustia que se palpa cotidianamente. Frente a eso, no hay oposición, porque el kirchnerismo se siguió disolviendo. Sí hay un discurso que podría ser el de Massa, que está no muy presente, y el de Pichetto. Más bien ausente, Massa. Más bien ausente. El de Pichetto. Y después no hay más. Si uno Cristina se va yendo. Digo, siempre el que se va... Es igual que Menem, se va achicando despacio, pero... ¿Moyano? ¿O ya no es el sindicalismo? El sindicalismo está fracturado, está en una crisis profunda. Digamos que lo que lo salva es que la estructura política le tiene miedo a la izquierda, entonces mantiene cierta tradición para que la izquierda no se le venga encima. Pero... digamos, el sindicalismo también está en crisis. Sí, bueno, al palco de Moyano en el último paro o la última movilización le faltó peronismo, digamos, había mucha transversalidad, mucho grupo de izquierda. Pero es la primera vez que el kirchnerismo, el cristinismo, prueba el banco del suplente, ¿no? No lo dejan subir. Digo, eso marca una etapa. Máximo Kirchner caminando abajo y no arriba del palco. No los dejan subir porque eso es una etapa. Ahora, lo nuevo no aparece. Escribiste en Infobae ayer algo que me gustó mucho, que tiene que ver con la idea de la grieta famosa. Vos decís, el problema no es la grieta, el problema es el maniqueísmo con el que discutimos los argentinos, todo blanco-negro. La otra vez me para un señor por la calle y me dice, ahora sos cristinista. Yo lo miro. Y le digo, ¿cómo? Sí, porque criticás a Macri. Ahí me vino a la cabeza que el señor tenía 2 casilleros. Yo había salido al casillero Macri y había entrado al Cristina. Increíble, ¿no? Entonces, esa conciencia de este señor es la de mucha gente. Entonces, si usted está con Macri, está con Cristina. La verdad es que la política es la infinita gama de los grises. Y yo puedo pensar, porque no soy macrista ni cristinista, donde me encajona dejo de pensar, ¿o no? Sí, claro. Vos lo que recién sucede, perdóname, lo que sucede es que vos dijiste, yo voté a Macri. Claro. Y la pregunta que naturalmente surge, ¿y hoy lo volverías a elegir? Frente a Scioli sí, frente al futuro no. Lo que pasa es que me va defraudando. Digo, ser mejor que Scioli era fácil. Pero en la medida en que se disuelve el kirchnerismo, el pro Macri queda solo en el escenario y también lo de arriba, lo de Quintana, antes de anoche, digamos, Jorge Asís decía Cristóbal Quintana, yo digo, ¿será Lázaro o Cristóbal Quintana? Pero es como un pedazo del poder que se le ve la ambición desde el gobierno, ¿no? Entonces, cuando vos ves lo de Pharmacity contra la provincia, con el PAMI, vos te quedás en silencio. ¿Hay necesidad de ser tan desnudo en la ambición? Entonces la pregunta, cuando vos recién le decías al Sarmiento que él respetablemente planteaba una postura, porque también el gobierno tiene pros y contras, tiene gente que vos toda la vida. Nosotros tenemos pros tiene y muy buenos tipos y tiene tipos... Ahora, yo me encontré hace un rato en la vida con un empresario de los grandes, que es de los que tuvieron poder y más que lo conoce, y me dice, mirá, lo de Peña, Lopetegui y Quintana es atroz, me dice. Entonces, yo te digo, para mí es atroz. ¿Por qué? Porque no están pensando en la sociedad. ¿Por qué no dialogamos con los maestros? Porque creemos que la fractura contra Baradel es negocio. Y tiramos el aborto para que haya otra guerra, y después otra guerra, y después otra guerra. ¿Vos crees que lo del aborto no es convicción, sino desvío de la atención pública? Yo sé
que es debido a la atención pública. No es que crea, hace 4 años que sé que le iban a tirar. Pues lo conozco a Marco Peña, se lo dije a Marco, y lo conozco al Teñido, que hoy lo vi, no me saludo con él. No. Digamos, importar un asesor... ¿Quién es el Teñido? El Teñido yo le digo a Durán Barba. Viste que se tiñe. Yo soy un pelado asumido, pero él es un canoso frustrado. Pero digo, el hecho... Pero inteligente, ¿no? No. Nosotros, ni siquiera. ¿No yo es estoy inteligente? cansado. ¿No es inteligente? Es vivo. La inteligencia es ¿No otra lo llevó cosa. a Macri al No, poder? esa es Cristina. A Macri el poder lo lleva Cristina. Como Arte la Rúa lo lleva Menem. El presidente que se va, normalmente en un país tan inmaduro como nosotros, odia al heredero. Sí. Lo que hizo Cristina para devaluar a Daniel Scioli, no lo hizo por el talento de Durán Barba. Tenían que pedir la guita a Durán y que se la devuelva a Cristina. Pero quiero decir, no inventemos. Yo ya esto del inteligente ya estoy harto. Hace 40 años que somos todos talentosos y nos vamos hundiendo en el fango sin salida. Lo veo a Jorge atractivamente, de manera atractiva, escuchándote, compenetrado, yo también. Ahora, tira títulos todo el tiempo. Sí, quisiera seguir con esta línea que decía, hay algunos que piensan en la sociedad del gobierno y otros que no. Si me pudiera decir 2 o 3 que piensan en la sociedad, bueno, ya 2 o 3 que no piensan lo acaba de decir. Yo creo que recién lo que plantea el ministro de Trabajo y lo que plantea la provincia no es lo mismo que plantea la Nación. Digamos, si ahí ya hay una percepción. Yo no sé si ellos lo viven así o lo encarnan así. Pero hay tipos que te miran con cara. Digo, no es lo mismo María Eugenia Vidal que Rodríguez Larreta. No son ni parientes. Cuando vos ves los personajes... Digo, Rodríguez Larreta cuesta humanizarlo. Yo no sé si es medio marciano, pero medio habla con hombre. todos, habla con muchos. Y es el más Larreta. peronista del esquema de poder. No es el más peronista. No, si no lo entenderíamos. Si el peronismo tiene, lo único que no tiene es incomprensión. Yo no lo comprendo. Yo fui amigo del viejo. Digamos. Yo lo veo y te digo, yo no lo entiendo. Creo que Paola nosotros... pobre está atónita observando estas discusiones. Pero yo creo que nosotros le damos al poder un barniz de talento siempre. Yo estoy harto que me diga, Bauzá es un genio. Y Bauzá no tenía 2 ideas ni que lo opere. Digo, ya esta historia de que el genio es el que tiene la pelota. Mentira, el genio es el que juega, no el que se llevó la pelota a la casa. Entonces acá hay una concepción. Es decir, hoy estamos en un gobierno que al momento no tiene oposición, pero tampoco tiene talento, Paulino. Digamos, las tarifas se le caen a la gente. ¿O tiene y no lo aprovecha? ¿Tiene algunos dirigentes que no tienen el lugar que tendrían que tener, según su percepción? Para mí sí, y creo que el problema de fondo es que el Estado está para detener la ambición de los grupos económicos. Yo digo siempre, cuando el poder del Estado es mayor que el de los grupos económicos, hay nación. Usted sostiene que es un gobierno para ricos. No, cuando el poder de los grupos económicos es mayor que el del Estado, hay colonia. Entonces, yo te diría, estamos en duda. Es un gobierno, es un gobierno donde las tarifas a la gente, la sociedad siente que no para más la subida de las tarifas. Que aquello que era un sacrificio se ha convertido en la forma de vida, Paulino. Al tipo le suben. Y después te dicen que van a bajar la inflación. Pero ¿sobre qué situación tuya? ¿Qué queda de vos? Yo creo que si en verano tenés luz y si en invierno tenés gas, y si la obra finalmente llega y si en definitiva la tarifa social se aplicase bien, quizás un ajuste, quizás no, estoy convencido que había que hacerlo porque estuvo congelado, Todos, porque estaba eso lo firmamos todo. Sí. Ahora, ¿el ajuste cuándo termina? Bueno, claro, el problema es el método y la forma, porque en algunos casos hubo gradualismo y en otros hubo casi shock. En tarifas hubo casi shock. ¿Cómo hubo? Está habiendo, porque vos a Bueno, Doña sí, claro. Rosa no le decís el mes que viene. Acá, digamos, nosotros pusimos el peaje para hacer ruta. Nadie hizo una ruta y con la ruta de antes bancamos el peaje de ahora. De hecho, ¿o no? mañana iba a haber una audiencia para debatir el aumento del subte y finalmente la justicia frenó esa audiencia de mañana. Sí, que no me quedó claro por qué la frenó. Porque una presentación... Hubo una presentación de Miriam Bregman y otro legislador porteño del Frente de Izquierda y bueno, la justicia porteña hizo lugar a ese pedido y se suspendió... Tarifa de subte que procuraba ser aumentada a 11 pesos en abril y 12,50 en junio desde los 7 pesos con 50 actuales, digamos. Lo que vos te preguntás es si el gobierno tiene claro que la gente no da más. ¿Hasta dónde esa situación de aumento de la tarifa
la gente lo resiste. Cuando la gente lo que te está diciendo es que no se corta la luz, que sí es fuerte el aumento, pero que no sufrió el corte de la luz. Bueno, el sábado, te dicen que no pueden pagar. Esto es sábado. El Caballito sigue viendo el mismo corte de siempre en verano. Del Viso, Alberti, pero parte Escobar. Pero es un detalle. El tema de fondo es que hoy la esperanza está herida. Por supuesto. Y no hay oposición, pero la esperanza está herida. O sea, capitaliza el desconcierto reinante en lo opuesto, pero no por méritos propios, que es donde va a tener que sustentar el afán reeleccionista. Primero, es horrible hablar de reelección en un gobierno que todavía no tuvo acierto. Cuando los tipos te hablan del 19, la eterna frente a Argentina. En el 2017 ganó. No, más bien, pero ganó porque no había nada del otro lado. Bueno, pero hay un momento en el que te caes solo en el ring, ¿eh? Ojo, no tener contra es bueno. Al final también es suicida, porque no tenés el partener que la política necesita y exige. ¿Cree que el peronismo puede aglutinar en un candidato el esquema para participar de un balotaje? Siempre que hubo un candidato se juntaron todos detrás. Pero un montón de fracasados no hacen un exitoso, ¿eh? Cuando vos ves ese amontonamiento no da nada eso. Siempre aparece uno que sale primero en la encuesta y se lleva el resto. Menem se cargó, digamos, todavía teníamos a Sadi y Armiño. Y así fue con Kirchner lo mismo. Es decir, nunca desde el amontonamiento del pasado nació el futuro. Ni en el peronismo ni en ningún lado. El radicalismo tampoco, ¿eh? ¿Y usted cree que le sirve al gobierno ir contra las mafias sindicales o que se lo toma como los propios sindicatos dicen que hay una persecución? Yo no creo en la persecución, pero tampoco... A ver, yo la primera que lo vi a Macri, nos sentamos a almorzar, me invitó y le dije, vos sos el jefe de los rubios, Moyano el de los morochos, si ustedes se acercan... Digo, porque acá, cuando vos tomás la estructura familia Macri, no tenés mucho para enfrentar familia Moyano, a ver si nos entendemos. Porque somos todos nietos de inmigrantes y algunos hicieron fortuna en una Argentina con normas sindicales o empresariales simétricas, Paulino, ¿o no? Sí, claro. Entonces, que hay que ser justo, desde ya que hay que ser justo. Pero el hecho fundamental es que la Argentina necesita más de la unidad nacional para política de Estado que de esta fractura que no termina nunca. Nunca termina. Lo que tenemos que terminar nosotros, me quedaría horas hablando. ¿Volvés pronto? Cuando usted me invite, yo he venido siempre. Muchas gracias, querido Julio Bárbaro, como siempre, placer. Vale la pena para reflexionar, para pensar en la convicción de que cuando uno escucha al que muchas veces piensa distinto, uno construye una opinión superadora que siempre es mejor. Ese es el hábito de la democracia, el buen hábito, no siempre comprendido. Bueno, en un ratito vamos a hablar de la bicicleta, pero no la financiera, que está vivita y coleando, tiene que ver con el dólar. Definitivamente hoy el Banco Central, después de 7 meses, tuvo que salir a comprar, mejor dicho, a vender dólares para que el dólar baje. Había tocado un pico de 20,65 y terminó en 20,52. Me parece que es un dato. Hoy rebotó un poquito la bolsa, 0,7. Subió fuerte Petrobras, más del 5%. Hay un clima de mucha volatilidad. Se encarece el crédito a nivel internacional. Todos preocupados mirando a Donald Trump, que cierra la frontera al comercio de aluminio y acero internacional y que impacta de lleno en la Argentina, salvo Techín, que efectivamente en diciembre abrió una empresa, una fábrica en Texas. Y eso le va a permitir gambetear, como lo plantea Ámbito Financiero esta mañana, un poco la restricción que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. Pero el resto va a tener seguramente serias consecuencias y eso es lo que el mundo un poco ha vislumbrado. Pero la bicicleta era otra, era más linda, es más agradable. Es otra bicicleta, la bicicleta que especialmente pidió como requisito Carlos Vives en cada una de sus presentaciones que realizó aquí en la Argentina. Fue la única pretensión porque es un tipo muy humilde, una persona que, por ejemplo, anoche estuvo en Dolores, no había pedido habitación y claro, después de andar en bicicleta por la ciudad de Dolores, donde además hizo un informe para mostrar a través de sus redes sociales, contar un poquito de qué se trataba esta plaza, de esta ciudad a la que le invitaron a cantar, una humildad que tienen solamente los grandes, Paulino. Llegó a cada ciudad como lo hizo en la Fiesta Nacional de la Manzana en Río Negro, como lo hizo también en San Juan en la Fiesta Nacional del Sol, lo hizo aquí en la
una fiesta de la guitarra. Así lo ves, así lo vio el público. Una cámara lo sigue, todo eso lo lleva y cuenta él mismo la historia de Dolores o de cada una de las ciudades que visita. Con lo cual promociona el lugar, etcétera. Exactamente, vos sabés, un intendente lo contrata y no sabe que se va a encontrar con esta sorpresa, que este hombre lo siguen millones de personas en el mundo entero. Un hombre que es el rey del vallenato y que logró fusionarse con otros géneros musicales y llegar, por ejemplo, a este tema, la bicicleta con Shakira, que tanto éxito tuvo. ¿Te animás a dar una vuelta conmigo en bicicleta, Paulino? Sí, ¿por qué no? Por la ciudad de Buenos Aires, así la mostramos también. Pues la ciudad se transita mejor, te aclaro, en bicicleta que en auto muchas veces, ¿no, Nacho? Pausa, ya venimos, no te vayas, tenemos más para contarte. Y además, la perlita, llegamos, sí, llegamos antes de Roberto García. Un pedido de uno de los fiscales más importantes, casi un clamor, que ojalá Lorenzetti mañana tenga en cuenta, a propósito de las cosas que hay que hacer en la justicia. Ya venimos. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde... Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que, gracias al sistema de ahorro previo, hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.198 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. ¿Sabías que si sos cliente de Telecentro podés disfrutar de Wi-Fi gratis en toda la ciudad de Buenos Aires y también el Gran Buenos Aires? Sí, porque solo Telecentro te da la posibilidad de tener en las esquinas principales, en las avenidas, poder hablar o facebookear, como se dice ahora, o por qué no whatsappear, solo si sos cliente de Telecentro. Porque además de tener esta posibilidad de Wi-Fi Zone, donde Wi-Fi es gratis, solo lo podés hacer y también tenés la posibilidad de formar parte de la red móvil, donde la red de Wi-Fi gratis de Telecentro descubrís esta gran posibilidad, porque Telecentro te conecta a todo. Qué grande, Pau, bienvenida a la casa de Telecentro. Te queda muy bien el blanco, vale la pena decirlo. Saludos a Marcelito, muchas por gracias. cierto, un abrazo. Ahí está. Estará esperando con la comida el querido Marcelo Iribarne. No, está ya en Dolores. ¿Está en la fiesta de la guitarra? No está haciendo la competencia. Bueno, a ver, cositas rápidas antes de la despedida. En principio el radicalismo se junta el sábado, cancelaré. En La Plata, sí, lo convocó el presidente de la Juventud Radical y está también acompañándolo el vicegobernador. ¿Para qué? Para contener a los diputados, a los senadores, a todos los que se quejan de que se ven afuera de las listas del 2019. Hablando de eso, hay polémica en Cambiemos, ¿no? Sí, las declaraciones de Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, titular de la UCR, el domingo en Clarín, no cayeron bien en un sector de la Casa Rosada. Hay enojo tanto por las críticas a María Eugenia Vidal, sutiles pero críticas al fin, y también por eso de plantear de que la UCR no es parte de este gobierno, que no es una coalición de gobierno, sino que es furgón de cola. Sí, y que es una coalición parlamentaria, que me parece que es eso, digamos, definitivamente. Así se siente el radicalismo. Lo dijo también Federico Storani. Claro. Es más, el propio Cornejo dijo, no es un problema de
si quiero servicio o no. Lo que quiero es tener más injerencia y participación en el las gobierno. decisiones. Pero creo que la vicepresidencia debe ocuparle el radicalismo. También le marcó límites a el propio Macri de cara al futuro. Sí, el propio gobierno dice, Cornejo no se da cuenta que el que ganó la elección es Macri, no Ernesto Sanz. ¿Cuál es el título a esta hora trágico, por cierto, La última Lourdes? noticia tiene que ver, había una búsqueda de paradero de Jorge Fucci, un familiar de la tragedia de Once. Bueno, lamentablemente tenemos que informar que policía de la ciudad lo encontró sin vida en el Riachuelo hace un ratito nada más. Desde el 27 de febrero era buscado intensamente, había campañas en las redes sociales. Bueno, lamentablemente tenemos que dar esta noticia. Jorge Fucci había sido... la mujer había dicho que tenía algunos problemas psiquiátricos, que necesitaba medicación. Finalmente fue encontrado sin vida hace un ratito. En el Riachuelo. Tremenda noticia. Un Luponman hicimos. Lo hizo tempranito. Lourdes. ¿Con quién? Con uno de los fiscales más importantes de Comodoro Pi. ¿Quieren ver el pedido respecto a cómo está la justicia, su mirada, su visión? Que ojalá tome en cuenta Lorenzetti mañana. Fíjense lo que dice uno de los fiscales más importantes de la Argentina, con Lourdes. Las condiciones de trabajo, francamente, no son las mejores. Más allá de los problemas estructurales que tienen que ver con la cantidad de personal, que es un problema histórico de la justicia, damos muchas ventajas en materia tecnológica. Tenemos muy mal internet, tenemos computadoras que son vetustas. Simplemente te doy un ejemplo. Nosotros para hacer un Skype, para tomar una declaración, tenemos que esperar a las 2 o 3 de la tarde, que es cuando hay menos consumo. No podemos mantener una conversación por Skype con otro país o con otra provincia, con una persona, entre las 10 y las 13 horas. ¿Crees que la digitalización serviría para la acumulación de causas que no sea tan grande? Todo adelanto tecnológico va a servir en tanto y en cuanto nosotros, los judiciales, nos capacitemos y estemos a la altura de las nuevas tecnologías, porque es verdad que tenemos problemas estructurales, es verdad que tenemos mala tecnología, pero también nosotros tenemos que dar una especie de salto adelante y empezar a cabalgar sobre las aguas del siglo XXI. ¿Las mayores falencias que ves en la justicia? Las resumo, básicamente problemas de distribución de personal, inflexibilidad de los reglamentos, problemas de atraso de tecnología y problemas de capacitación de todos nosotros que somos los que de algún modo hacemos la justicia. A confesión de parte, relevo de prueba, dice el derecho penal, ¿verdad? Terrible, doctora. Impecable, Lourdes. Ojalá tomen nota y ojalá mañana hablemos un poco de todo eso. Gracias, querido Alejandro. Nos reencontramos. Nachito, nos reencontramos, Lourdes. Iremos tomando ritmo, forma, qué sé yo. ¿Te gustó la nueva escenografía? Está lindo. Me gustó la escenografía. Te digo que conseguí una bicicleta y no hubo tiempo porque te llevaba en bicicleta a recorrer la ciudad. Porque ya pasamos, te juro, la tengo con Vanina, la tengo testigo. Bueno, está abajo. El que está abajo es Roberto García. También. El que vuelve hoy es Roberto García. Hoy vuelve la mirada. Tan particular de Roberto como cada lunes. ¿Nos vamos al encuentro de él? Nos vamos al encuentro de él, sí. Nosotros era para recordar el Ciudad de porque mañana tenés muchas más noticias que compartir. Sin duda, por eso volvemos. Chao, pásenlo lindo, disfruten. Buena semana, buen lunes. Hasta mañana.